Hola, ¿cómo te va? Te damos la bienvenida, como siempre, desde el Ministerio Tu Palabra y Raya Luz. No sé si decirte de dónde, ves el mate, de la República Argentina. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video, o si querés podés solicitar algún tema que quieras que estudiemos y grabemos en este ministerio. Hoy nos han pedido el tema de ¿el mundo está en la iglesia o la iglesia está en el mundo? Muy lindo tema porque lamentablemente, como yo siempre digo, las aguas no deben mezclarse. Y muchas iglesias hoy lamentablemente, con tal de acaparar más adeptos, están mezclando un poco las cosas. Ahora vamos a hacernos una serie de preguntas, porque la mejor forma de estudiar algo es haciéndose preguntas. ¿Cómo es una iglesia mundana? ¿Será sencillo encontrar alguna? ¿Las reconoceremos si vemos alguna de estas? Quizás vos estás en este momento viendo este video y estás concurriendo a una iglesia que se ha vuelto lamentablemente mundana y no lo sabes. Pero ¿cómo la reconocerías? Hacemos este video para que puedas reconocerla. ¿Cómo hacer para saber que es una iglesia más mundana que espiritual? Como todo lo falso, la mejor manera de reconocer lo mundano es estar familiarizado con lo espiritual. O sea, a vos te dan un billete, y decís este billete es falso, quiere decir que vos estás familiarizado con el billete verdadero. Alguno que esté en el arte va a decir este cuadro es falso, quiere decir que está familiarizado con el cuadro. Y así podemos hablar de muchísimas cosas. Entonces la mejor manera de saber si estamos concurriendo o al lugar donde vamos es una iglesia espiritual o mundana, primeramente tenemos que estar familiarizados con lo espiritual. Es esta la razón por la que siempre decimos que es importante conocer la palabra de Dios. Muchos confunden cuando decimos esto, que se tienen que estudiar la Biblia de tapa a tapa. No es eso. Es importante conocer la palabra de Dios. Hay muchísimos capítulos, son 66 en total, para que te des una idea en la Biblia, muchísimos libros, tanto antiguos como modernos. Entonces no va a ser fácil, pero es bueno tener un conocimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para saber a dónde estamos plantados. La iglesia cristiana se alimenta de la palabra de Dios, la que es verdaderamente la iglesia que va bajo los fundamentos de la palabra de Dios, es la que está alineada con la mismísima palabra. Si estamos en una iglesia que no se basa en las doctrinas de la palabra de Dios, o sea la Biblia, y está siendo entrenada en lo mundano, o se está inclinando el eje más para lo mundano, esa iglesia se ha mundanalizado, lamentablemente. A continuación vamos a estar presentando una lista con ejemplos de cuando una iglesia entró en la mundanalidad, qué es lo que hizo, cómo corrió su eje para que se haya salido de lo espiritual. Vamos a dar unos cuantos ejemplos. En primer lugar, una iglesia se mundanalizó cuando empieza a enseñar que la Biblia no es inspirada e infalible. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Muchos dicen, y la escribieron hombres. Sí, la escribieron hombres, pero la palabra es inspirada por Dios y es infalible. ¿Por qué es infalible? Porque a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, mucha gente cambia, mucha gente se transforma, mucha gente deja de ser como es, entonces es infalible. Es un libro que no tiene propaganda, no tiene marketing, y siempre es el libro más vendido del mundo, a través de todos los años. Aparte lo dice la Biblia misma, la palabra de Dios en 2 de Timoteo, cuando le escribe el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura, o sea, toda la Biblia,
es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Es útil para enseñar, lo que dijimos recién, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate todo lo que puede hacer la palabra de Dios. Por eso decimos que es infalible. Y es el estándar de verdad y de justicia que debe usar toda iglesia. Cuando la autoridad de la palabra de Dios se empieza a diluir, y ya tenemos dudas si es la palabra inspirada, ya tenemos dudas si es la palabra infalible, cuando se empieza a diluir, las doctrinas de los hombres empiezan a reemplazar. Ya no decimos la Biblia dice, Dios dice, empezamos a decir, y Rubén cree, Rubén piensa, Rubén dice. La autoridad e inspiración de la Escritura es el ancla segura que mantiene a la iglesia libre de herejías. Vos viste que un barco es grandísimo y el ancla es chiquito, pero sin embargo ese ancla sirve para que el barco, a través de las corrientes, a través de las mareas o lo que pueda venir, no se salga del eje donde yo lo dejé estacionado. Entonces por eso digo que la Escritura es el ancla segura para que la iglesia no empiece a caer en herejías, como están cayendo ahora, que aparecen doctrinas de todo tipo, aparecen iglesias, creencias de todo tipo. En primer lugar, cuando es mundana una iglesia, cuando creen, dejan de creer o piensan que la Escritura no es inspirada ni es infalible. En segundo lugar, cuando usan libros en reemplazo de la Biblia en los estudios bíblicos. Usar algunos libros de apoyo, algunos comentarios en los estudios bíblicos está bien. Yo te puedo mostrar, tengo tú una biblioteca de libros. Pero la Biblia tiene que ser la fuente principal y única verdad espiritual en cualquier estudio, en cualquier doctrina y en cualquier cosa que se haga dentro de la iglesia. Si en los estudios bíblicos se usan más los libros guías, o sea, los que tenemos en la biblioteca, que la misma Biblia, entonces la Biblia, ha sido relegada a un segundo plano. Y hoy hay muchísimas sectas que han hecho esto, han creado su propia Biblia, han creado su propia palabra, no te voy a decir quién son, pero si haces un estudio te vas a dar cuenta. Si los cristianos tienen problemas para entender la palabra de Dios, te dije hace un ratito que no es fácil estudiar la palabra, que es complicada, que son muchos capítulos, muchos versículos. Si el cristiano, el que recién entra a la iglesia, tiene problemas para entender, para empezar a degustar lo que es la palabra de Dios, entonces el pastor, el líder, el maestro, el que está a cargo de esa clase, debe empezar a enseñarles cómo empezar a encontrar las verdades en la palabra de Dios. Está el libro de los Hechos, que está después de los 4 evangelios, y es el libro donde comienza la iglesia primitiva. Y en el capítulo 17, versículo 11 dice: y estos, los que estaban en ese lugar por aquel entonces, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, recibieron la Biblia, con toda solicitud. ¿Qué quiere decir? Con ganas, con pasión, con tener entusiasmo de aprender, con solicitud. ¿Y qué hacían? Escudriñando, o sea, estudiaban, se sacaban dudas, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, la palabra de Dios es fundamental. Los libros son buenos, pero nunca el libro debe reemplazar a la Biblia en un estudio, en una iglesia. Tercer motivo por qué una iglesia se puede llegar a mundanalizar: cuando se enseña que hay más de un camino fuera de Jesús para llegar a Dios. Y hoy, como dije recién, hay muchas sectas que nos están mostrando un montón de cosas. Aquí en la Argentina está muy de moda el Gauchito Gil y tantas otras cosas. En este mundo que está lleno de relativismo, lamentablemente, no es popular afirmar que Jesús es el único camino
para ser salvo y para llegar a Dios. Te empiezan a decir que sos un santulón, que sos esto, que sos aquello. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que es el fundamento que estamos diciendo principal de todo camino espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús mismo dice: yo soy el camino, y la verdad y la vida. ¿Y cómo finaliza esto? Nadie viene al Padre, a Dios, sino por mí. Pero el libro de los Hechos, capítulo 4, que dijimos que era donde comenzaba la iglesia primitiva a nacer, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, tenemos que afirmar que no hay otro camino u otra manera para ser salvos y llegar a Dios, solo Jesucristo. Cuarto motivo por qué una iglesia puede llegar a mundanalizarse. Cuando los pastores o los que están en el frente, los líderes, predican más acerca de la moral que a Cristo como centro de sus mensajes. Hoy es bueno estar tildando un poquito en el mensaje de psicología, de sociología y de tantas cosas, ¿no es cierto? Pero no tiene que ser el mensaje central eso, sino que Cristo tiene que ser el centro del mensaje. Por ejemplo, no tratamos de ser buenos, cada uno de nosotros, porque ser bueno es agradable o le va a gustar a alguien. Tratamos de ser buenos porque Jesús nos salvó de nuestros pecados y por ende hacer lo que es correcto glorifica al Señor. Predicar aquello que no esté centrado en la cruz, que fue el hito más importante de la historia, porque Cristo cuando va a la cruz ahí derrama su sangre y ahí viene la salvación para cada uno de nosotros. Predicar aquello que no esté centrado en esa cruz que fue tan importante no es predicación, es una pérdida de tiempo. Quinto motivo por qué una iglesia puede llegar a mundanalizarse: cuando se aprueba la homosexualidad. Esto es un poquito duro. ¿Por qué digo esto? Porque la homosexualidad, lamentablemente, en todas partes del mundo está siendo tenida en cuenta como algo normal. Acá en Argentina nosotros vemos cuando salen los gays a manifestarse, tanto en los programas de televisión, en programas de radio, a veces hay esas marchas gay en pleno centro de nuestra capital, y vemos que es algo normal, que ahora estamos en el matrimonio igualitario, que se casan hombres, se casan mujer con mujer, pero esto no debe ser aceptado como algo normal dentro de la iglesia. La homosexualidad es un pecado con todo su nombre. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios capítulo 6, verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice el apóstol Pablo: no erréis, fíjate, no erréis el camino, no te salgas del eje. ¿Qué dice? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Ahora, con esto no nos pongamos el rifle espiritual y empecemos a matar a todos los homosexuales, empecemos a matar a todas las lesbianas, porque no es así. Esto no significa que tenemos que odiar a los homosexuales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Debemos orar por ellos y debemos pedir a Dios que ellos puedan arrepentirse del camino en que están y aconsejarles para que sus vidas sean transformadas. Yo he visto videos de una persona, me acuerdo una vez, una persona que era boliviana y se fue a vivir a Francia, y era un muchacho y se operó, se hizo mujer, se casó con un francés y después conoció a Cristo y volvió a operarse para ser hombre y empezó a predicar. Y él iba a predicar a ese lugar donde él iba a corromperse, en Francia. Entonces, fíjense en lo que puede hacer Dios. No es cuestión de desechar al homosexual ni al lesbiano, sino aconsejarle que su vida puede cambiar, puede ser transformada, que se corrió del eje natural de la vida. Sexto lugar,
¿Cuándo una iglesia puede llegar a mundanalizarse? Cuando no son condenados los pecados de la sociedad. Y bueno, vamos a dejar esto, porque si no nadie viene a la iglesia, y esto vamos a permitirlo, porque si no, no vienen a la iglesia. En todo lo posible, y de acuerdo a la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, los cristianos no deben dejar de intimidarse por el mundo cuando tratan de condenar el pecado. Algunas veces cuando los pastores cristianos condenan un pecado del mundo, como puede ser hoy en día el tema del aborto, el matrimonio igualitario que le dijimos recién, y tantas otras cosas, son atacados. Son atacados, ¿por qué? Porque están atacando la verdad. Y la verdad no debe ser silenciada por las voces que se levantan en contra. Séptimo lugar, porque una iglesia puede ser mundanalizada, es cuando los que van a ese lugar creen que asistir a la iglesia es como un hábito social, un entretenimiento, a pasarla bien. Pero la iglesia no es un club social a donde vamos para llenarnos de actividades culturales. Está bueno que la iglesia tenga actividades, picnic, tenga grupos de mayores, de jóvenes, de adolescentes, de solos, solas, pero ese no tiene que ser el centro de la iglesia. Voy porque estoy solo, voy porque soy adolescente y hay un lindo grupo. No, la iglesia no es un club social para llenarnos de actividades, tampoco es un lugar a donde vamos a expresar nuestras opiniones, ni para que otros escuchen de nuestra sabiduría mundana, que la sabemos toda. La iglesia es el lugar donde vamos a aprender, a ser corregidos, a crecer y a encontrarnos con Dios, que es lo más importante, quien nos ha hecho a su imagen y semejanza. El último punto, el octavo, ¿por qué una iglesia puede llegar a mundanalizarse? Cuando la oración se utiliza como último recurso. Y no es así, la oración debe ser el primer recurso dentro de la iglesia. Pues algunos dicen, mira por lo que están orando, tan insignificante. Hay que orar por lo más chico, por lo más grande, por lo más grave y por lo no tan grave. Esto es tratar de llevar a cabo cosas en la vida sin Dios, si no es la oración nuestro primer objetivo. Ya sean pequeñas estas cosas o grandes, es decir, que no necesitamos de Dios. Y así creamos nuestra propia independencia de Dios. La oración es el primer recurso. El mundo funciona sin Dios, pero un cristiano sin Dios no funciona. ¿Qué podemos decir como conclusión? ¿Está tu iglesia convirtiéndose en mundana a través de todo esto que estuvimos viendo? ¿Estás vos yendo a esa iglesia y te estás convirtiendo en un mundano? Si es así, empezá a orar, empezá a arrepentirte de cualquier cosa que creas que hayas hecho y sea contrario a la palabra de Dios. También empezá a orar por tu iglesia. Y no dejes de estudiar la palabra de Dios. Y que Dios, a través de su palabra, sea tu verdadera guía. Yo, para terminar este temita, me gusta, mejor dicho, leer un pasaje que es muy importante, donde Jesús expresa claramente a dónde tenemos que estar parados nosotros. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19, dice: si fueran del mundo, se está refiriendo a nosotros los que lo seguimos, si fueran del mundo, el mundo los querría como los suyos. Pero ustedes, los que me están siguiendo, no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Entonces tengamos en cuenta que el mundo, la iglesia está instalada en el mundo, porque es lógico, pero que el mundo no se meta dentro de la iglesia y trate de mundanalizar a la iglesia, porque estamos perdidos. Que este video sirva para aquel que lo pidió y se saque sus dudas cuando una iglesia es mundana y cuando es espiritual. Que Dios te bendiga muy ricamente.